Vamos a continuar con otro punto en el que vamos a ver la diferencia que existen entre la tecnología fotovoltaica y la tecnología termosolar. Vamos a verlo comparando el módulo fotovoltaico y la placa termosolar, o también llamada solar térmica. Me parece imprescindible hacerlo porque hay muchas personas que confunden las dos tecnologías. La primera tecnología, como hemos visto, el módulo fotovoltaico, y es la que tratamos en este curso, es una tecnología que transforma la energía solar directamente a energía eléctrica. Por otro lado, las placas termosolares, también basadas en recoger la energía procedente del sol, lo que hacen es absorber el calor procedente de los rayos solares y transmitirlo, conducirlo allí donde se necesita o donde se demanda ese calor. Mientras que la tecnología del módulo fotovoltaico, como hemos visto, está basada en semiconductores y el efecto fotoeléctrico, las placas termosolares están basadas en absorber parte de los rayos solares que, al incidir sobre sus materiales con ciertas características especiales, como son la absorbancia, la transmitancia y la reflectancia, hacen que parte de los rayos solares, al incidir sobre estos materiales, se conviertan en calor. Además, lo mantienen en su interior gracias al principio conocido como efecto invernadero, en el que dejan pasar los rayos solares a su interior por el acristalado que poseen, pero no dejan escapar el calor almacenado hacia el exterior. El calor es el tipo de energía que se podrá extraer de este tipo de placas solares. Por tanto, lo que hacen es recoger la energía solar para convertirla en calor. Aquí tenéis la vista que presentan los módulos fotovoltaicos. El primero se denomina policristalino. El aspecto que presenta es como si estuviese formado por muchos cristales, de ahí el prefijo poli, y tiene una mezcla de colores azulados. Mientras que el segundo, llamado monocristalino, presenta una superficie mucho más homogénea. Parece un único cristal, de ahí el prefijo mono, y presenta un color azulado muy oscuro. Aunque ambos módulos parecen de materiales diferentes, no es así, suelen ser los mismos materiales. Difieren debido a que tienen distintos procesados industriales, que le confieren esa distinta apariencia. La superficie de los módulos están constituidos por la unión de células fotovoltaicas, que aquí os muestro. La primera célula es la del policristalino y la segunda es la del monocristalino. Estas células pueden tener un tamaño que van desde unos 12 por 12 centímetros de lado en los monocristalinos a unos 40 por 40 centímetros de lado en los policristalinos aproximadamente. Y de grosor tienen un espesor que llega escasamente al milímetro en algunos casos y muy pocos milímetros en otros. Se les llama también obleas cuando aún las células están sin tratar y son muy frágiles al tacto, se rompen con gran facilidad. El policristalino presenta una forma cuadrada completa, mientras que el monocristalino presenta las esquinas recortadas. Esta forma que tienen también es debido a los procesos de fabricación, que junto con el resto de elementos del módulo fotovoltaico se verán al detalle en su tema correspondiente. Si nos fijamos más detalladamente, en las células policristalinas se presentan una serie de líneas muy finas por toda la superficie. Son los conductores que evacúan del material las cargas eléctricas o electrones que citábamos en el efecto fotoeléctrico. Son las llamadas líneas de evacuación. Si veis también, existen dos líneas generales verticales. Esas son las líneas de evacuación general de las líneas más pequeñas. Y les sirve además para unirse con otras células y hacer una evacuación en cadena. Las células se unen unas a otras para formar toda la superficie del módulo fotovoltaico y un circuito de evacuación general por toda la superficie del módulo. Si nos fijamos ahora en la célula monocristalina, tiene las líneas horizontales para la evacuación por todo el material y las verticales para la evacuación general. Estas líneas son normalmente de plata. Se utiliza la plata porque es uno de los mejores elementos conductores de la electricidad, mejor que incluso el cobre, como ya veremos, y asegura una buena evacuación de las cargas en el material. Pasamos a ver el aspecto que presentan las placas termosolares. Como veis, tiene una superficie muy homogénea.
Esta superficie exterior es acristalada, lesiva aparte de protegerse de la intemperie para dejar pasar la luz y evitar que se escape el calor que se va formando en su interior, procedente de la incidencia de los rayos solares. También os la encontraréis muy comúnmente de esta forma, con una especie de depósito en su parte alta. En este dibujo que os muestro hay dos placas unidas junto con este depósito, y es tan común encontrárselas sobre todo en cubiertas o tejados de viviendas de nueva construcción, en la que todos los nuevos proyectos a partir del 2008 deben tener disponible en las viviendas un tanto por ciento de la energía que se consume, de esta forma o sistema, también llamado por las siglas ACS o agua caliente sanitaria. Veamos con más detalle cómo funciona. En este dibujo se ve mucho más claro. Estamos viendo su interior. En el interior de las placas existen unas placas o plancha base que es muy buena conductora del calor, en contacto con un tramo de tubería, en este caso de cobre, también muy buen conductor del calor. Lo que hace es calentarse por la incidencia de los rayos solares y por las cualidades de este material. Absorbe el calor que es transmitido a las tuberías y estas a su vez a un fluido que circula por su interior, normalmente agua con algún tipo de anticongelante. A este fluido se le llama fluido calocaptador y al circuito por el que circula se le denomina circuito primario. Este fluido calocaptador es conducido al depósito que veis en la parte superior, bien por estratificación del fluido, que esto quiere decir que el fluido que se va calentando disminuye su densidad y tiende a elevarse con respecto al que está más frío, que es más denso y se encuentra en las zonas bajas del circuito de tuberías. O bien se puede conducir el fluido de forma forzada, mediante una bomba hidráulica. Este tipo de sistema se coloca cuando las instalaciones solares son de mayor tamaño. Una vez que llega el fluido al depósito, que realmente es un intercambiador de calor, y se llama de esta forma, se intercambia este calor con otro circuito de tuberías, llamado circuito secundario. Este segundo tramo de tuberías es el circuito al que está destinado la transmisión de calor, que puede ser el circuito de agua caliente de una vivienda, radiadores de calefacción o climatización de alguna piscina. Son algunos de los ejemplos de la utilización de este tipo de instalaciones solares. Esta tecnología de instalaciones solares térmicas o termosolares